paso al mensaje. Gracias, señor Emanuel, muy amable. Vamos a dar paso al mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero invitarles a que lo hagamos con esta fe, con esta esperanza y con esta enjundia. ¿Saben por qué? Porque el domingo pasado hablamos de las heridas del amor. Y todavía veo algunos ojos llorosos por tanto poema y tanto sentimiento que el amor despierta, ¿cierto? Pero no sé si les ha tocado alguna situación en su vida donde las circunstancias, mira, te despiertan y te hacen decir: chiquita, quítate de ensoñaciones. Chiquita, deshazte de crisis emocionales. Hay realidades que tienen que ser transformadas y que no se resuelven con lágrimas. Y de pronto despiertas y dices: pues sí, es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi corazón no se contenta con haberla perdido, aunque estas sean las últimas lágrimas que lloro y estos los últimos versos que le escribo. Pablo Neruda, ¿no? Y de repente andas así, no sé si les agarra, sobre todo cuando comes sopa de letras. Tengan cuidado, en serio, la sopa de letras produce poesía en el corazón. Bueno, pero hay otro día en el que tú dices: ahorita no hay tiempo para heridas de amor, para sentimientos guardados, poesías tiernísimas. Tengo retos en mi vida, tengo necesidades, tengo asuntos que atender que reclaman fe, esperanza en Dios y una convicción firme de que en Dios haremos proezas. Anoten en sus hojas, ya saben que siempre les doy algunos textos que no están impresos. A mí me gusta que los anoten, ¿saben por qué? Porque tengo la fe de que al verlo con su propia letra ustedes van a decir: ese día el Señor habló a mi vida. Y en el Salmo 60:12, anoten Salmo 60:12, en el Salmo 60:12 el Señor me dijo que en Él yo haría proezas. No sé si alguna vez se han preguntado cuál es el significado exacto de proeza, porque proeza nos suena como a algo muy grande, como a una gran meta, a una gran conquista, a una gran victoria, y sí lo es. Pero la proeza, para ser proeza, tiene que cumplir dos requisitos. Uno, que haya un gran valor en ti, y dos, que haya un gran esfuerzo en ti. Solo cuando están esos dos recursos, esos dos requisitos cumplidos, solo entonces se habla estrictamente de proeza. ¿No lo van a olvidar? Tiene que haber valor y tiene que haber esfuerzo. De nada sirve que alguien tenga valor pero al final abandone. De nada sirve que alguien se esfuerce pero sin valor. Necesitas, para que sea una proeza, una verdadera proeza, tener valor y esfuerzo. Esfuerzo y valor. Y el Salmo 60:12 dice que en Dios haremos proezas. Así que de las heridas del amor que hablamos el domingo pasado, no nos vamos a acordar. Hoy vamos a poner los pies en la tierra y decir: Dios restaure mi corazón, pero el Señor con su gloria llene mi corazón de valor y de esfuerzo
y valor. ¿Saben por qué? Porque si ustedes ven la primer lectura en Jueces capítulo 7, ustedes van a ver un testimonio precioso de lo que Dios tuvo que hacer para que por fin un hijo de Dios valiente, valeroso, se viera como tal. Fíjense, es muy dramático cuando una joven, una mujer hermosa, no se mira así. Yo sé que a veces dices que no me veo bonita, pues con tal de que alguien le dice que está bonita, o sea, se tira al suelo para que la levanten, ¿no? Pero en otros casos, si es verdad, en serio, no se ve bonita, o alguien no se ve inteligente, o alguien no se mira capaz, o alguien no se mira valiente, y este es el caso de Gedeón. Dice la Biblia todo lo que Dios tuvo que hacer para que él lo creyera, porque ya Dios se lo había dicho. En el capítulo 6, versículo 15, el Señor había llegado y le había dicho: varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza, tú salvarás a tu pueblo. Pero ahora vean la lectura que les estoy pidiendo que tomen. Dice: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Vamos a imaginar la escena. Gedeón iba llegando y así como de casualidad estaban dos personas platicando. ¿Ven? Y uno le estaba contando al otro: ¿qué crees? Que tuve un sueño bien interesante. ¿Y qué soñaste? Y Gedeón por ahí escuchando, no espiando. ¿Sí? Tus cuñadas sí espían y paran oreja. No, Gedeón iba ahí llegando y él oyó que estaban hablando y un señor le decía a su compañero: ¿qué crees que soñé? Que un pan de cebada rodaba hacia el campamento de los madianitas y golpeaba el campamento de los madianitas, pero vio en el sueño que era un pan de cebada. El pan de cebada era el pan de los pobres. Era un pan, pues ahora sí que para cuando ya no había. ¿Cuál era el pan bueno? El pan de trigo. El pan de cebada era un pan, pues si no hay ya de trigo, pues aunque sea frijoles, ¿ven? Es más o menos igual. Entonces, el compañero lo que vio fue un pan de cebada, yo me imagino muy grande, como un bolillote que rodaba, golpeaba el campamento de los madianitas y los vencía. Y ahora lean y escuchen lo que dijo el otro con el que estaba platicando. Le dijo: ¿sabes qué es eso? Verso 14. ¿Sabes qué significa? Esto no es otra cosa sino Gedeón. En otras palabras, el pueblo, las personas, ¿cómo miraban a Gedeón? Lo miraban como un pan de cebada, porque sí, la verdad, pues tenía un origen corrientito, que pasa lo mismo que con algunos de nosotros, ¿no? O sea, el barrio dejó huella. Y entonces, pues sí, la verdad, así como que se te vea mucha clase tampoco. Eres panecito de cebada, pero ahora en Cristo eres un pan de cebada con el poder de Dios. Cuando yo era niño, mi abuelita me llevaba a la iglesia y ahí estaba un pastor que recuerdo siempre con toda la admiración del mundo, el pastor Amador Gálvez, un hombre sencillo, un hombre que no tuvo el privilegio de la educación, un hombre humilde. Yo recuerdo siempre su saco, su traje, pues ya muy utilizado, pero yo de niño lo recuerdo como un gigante, como un hombre lleno del poder de Dios. Y saben, eso nos enseña una cosa: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Qué bueno que tengamos atributos, virtudes, capacidades. Hace un rato felicitaba a una hermana en Cristo de nuestra iglesia, educadora ella, directora de algunas escuelas, y me contaba que había obtenido ya su doctorado en educación. Y por supuesto la abrazaba y la felicitaba, y me llena la verdad de mucho orgullo su vida. Creo que todo eso es importante, pero si Dios no está con nosotros, todo eso no sirve de nada. Ni dinero, ni clase, y miren que la tiene uno, ¿no? Ni clase, ni dinero, ni educación se pueden comparar con la gloria de Dios. El Señor hizo que ese hombre soñara ese sueño. Vean todo lo que hizo Dios. Primero, que soñara lo del pan de cebada y que se acordara, porque a algunos de ustedes no les ha pasado que despiertan y ya no se acuerdan. Si no se acuerdan de lo que viven, menos de lo que sueñan. Y uno dice, ay, fíjate que estaba soñando, ay, pues algo bonito. ¿Y qué? Pues no me acuerdo. Pero como que era bonito. Pues así vas a contar tus sueños. Bueno, primero Dios hizo que ese hombre soñara. Segundo, que se acordara. Tercero, que se lo contara. Y que todo eso ocurriera cuando Gedeón iba pasando por allí. ¿Saben para qué? Para que Gedeón lo escuchara de otros. Se lo habían dicho sus papás, se lo habían dicho quienes lo amaban, se lo había dicho Dios en uno y en otro mensaje. Pero a veces es tanto el daño que nos han hecho, a veces es tanta la descalificación, el oprobio, el rechazo, el juicio que hemos sufrido, que tú te sigues mirando como se miraba Gedeón. ¿Saben qué decía Gedeón cuando el Señor llegó y le dijo: ve con esta tu fuerza, varón esforzado y valiente? Le dijo: Señor, ¿cómo voy a ir yo? Yo soy el más pequeño de la familia más pobre de Manasés. Eso está en Jueces 6:15. Yo soy el más pequeño de la familia más pobre. Es decir, Gedeón tenía un problema. ¿El problema cuál era? Su autoconcepto, su autoestima, su autoimagen. Algunos tenemos un problema de autoestima, otros de autoconcepto y otros de autoimagen, pero en algunos casos nos agarran las tres tormentas y tenemos todo eso, y obviamente tenemos un problema. ¿Saben cuál es? Que se va a perder la bendición que Dios preparó para nosotros. Anoten el segundo texto, Proverbios 13:23. Proverbios 13:23. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Dice así: en el barbecho de los pobres hay mucho pan. A ver, aprendan eso, repítanlo conmigo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Proverbios 13:23. ¿Qué es barbecho? Les voy a contar. Barbecho es una tierra que está sola, abandonada. Eso es un barbecho. Pero no solo eso. Es una tierra que ha estado sola y abandonada por al menos 2 o 3 años. Y no solo eso. Ha sido abandonada, está desierta por 2 o 3 años, y además se considera que ya no es utilizable. Eso es un barbecho. Pero ahora escuchen, la fe de los campesinos, de quienes nos hemos dedicado a la vida del campo, vean mis manos, aquí se ven las huellas del arado. Quienes nos hemos dedicado al campo sabemos muy bien que un barbecho, aunque está abandonado, desierto, aunque por 2 o 3 años
esa tierra se dejó solitaria, nosotros creemos que la naturaleza, las lluvias, la hierba que ha crecido, aún los espinos, los cardos, aún las ortigas que crecen allí, todo ha revitalizado la tierra. No, si tú te acercas, mujer de ciudad, hombre de ciudad, no lo creerías. Tú ves un barbecho y dices: ay, pastor, mire, aquí no hay nada que hacer. Esta tierra ya está sola, esta tierra ya está abandonada y peor tantito, ya está sucia, crecen ortigas, cardos en ella. Pastor, vámonos a otra parte. El buen campesino, chequen mis manos, mira el barbecho y cree que toda esa hierba aún mala, la lluvia que anegó la tierra, o sea, en otras palabras, aún las más duras heridas, ¿qué creen que han hecho? Han revitalizado la tierra. Y ese tiempo no fue tiempo perdido. Mientras tú creías que tu campo estaba abandonado, Dios estaba trabajando. Dios estaba manifestando su gloria. Dios estaba haciendo un milagro. Nosotros a veces miramos situaciones de nuestra vida y pensamos: esto ya no sirve de nada, sin saber que el Señor sigue ahí trabajando, sigue ahí bendiciéndonos. Les voy a dar un ejemplo. Este libro lo escribí hace tiempo, lo publicó un editorial que se llama 3 Ediciones. Actualmente se usa en muchos centros educativos para enseñar a los niños, a los jóvenes, acerca del bullying, ¿no? Y les voy a contar cómo escribí este libro. Yo escribí este libro un día en que me puse a pensar en un barbecho que yo viví cuando era un niño, cuando no solamente los niños del barrio donde yo crecí, de la vecindad, ahora se llama townhouse, ¿no? Pero en mis tiempos era vecindad, ahora le dicen cerradas, ¿no? Pero en mis tiempos pues también eran cerradas, no muy cerradas porque luego la puerta pues como que no cerraba bien. Pero en la vecindad donde yo crecí, los niños no jugaban conmigo. Pero no solo no jugaban, eso hubiera sido un daño, pero un daño menor. No jugaban y además me molestaban, como en algunos casos de algunas señoritas que dicen: no solo no está el marido, ni se hace cargo, ni se hace responsable, sino que aparte te está muele y muele, por no decir enfade y enfade, ¿no? O sea, así los niños no solamente me dejaban, no jugaban conmigo, sino que aparte me molestaban. Y me molestaban por un nombre que ni era mi nombre. Por eso el libro se llama Gume, porque así era como me ofendían, me hacían llorar. Dice mi mamá que cuando me decían así me ponía prieto. Me dice: ay, hijo, a lo mejor un día se te atoró y te quedaste así. Pues puede ser. Fíjense todo el daño que hacen los demás. ¿Y por qué me decían Gume? Porque yo había nacido el día de San Gumersindo. Y en mis tiempos, el nombre del santo, ese te ponían. Y aunque mi mamá me puso de nombre Julio, ellos me decían: tú te llamas Gumersindo. Eso los que menos me querían. Ya los que me tenían cierto afecto decían Gume, ya como de cariño, ¿no? Gume. Ay, pero a mí cómo me molestaba eso. Entonces, un día me pidió una escuela un material para tratar el asunto del bullying. Entonces yo preparé este libro. Pero fíjense cómo es la vida. Cuando lo preparé, estaba a punto de nacer mi cuarta nieta, la pastora Abigail. Estaba a punto de nacer.
Y entonces mi hija me dijo, papá, ya ven cómo son las mujeres de demandantes, ¿no? Me dijo, papá, ya van a ser mi hija, porque ya sabíamos que era una nena, pero quiero pedirte un favor. Quiero que estés en el hospital todo el día conmigo. No quiero tus visitas típicas, que llegas, una oración, un besito y ya nos vamos, ¿no? No, dice, tú aparta todo compromiso de la agenda, quiero que estés conmigo todo el día. Bueno, pues le dije, está bien, te lo prometo. Llegó la fecha porque estaba programado y yo me dispuse a 2 o 3 días de estar allí en el hospital. Luego ya saben, ubicas dónde está el Starbucks, ¿no? O bueno, en algunos de ustedes donde venden atole. Sí, cada quien, ¿no? No, que el champurrado o el de piñón, no me refiero pulque, sino de piñón me refiero a atole, ¿no? Bueno, ya lo ubicaste bien, ya ubicaste donde hay comida, el Italianis o las garnachas, cada quien. Entonces yo hice eso, llegué, me instalé mi computadora y empecé a escribir mi libro. Pero fíjense, hablando de esas tristezas, de esos barbechos, como cosa del pasado. O sea, ya yo, acá en esta vida, en este tiempo, más allá del bien y del mal, ¿no? ¿Qué sufrí? Voy a contarles. Y ahí estaba con la computadora, taca, taca, taca. Lo que nunca me imaginaba es que de pronto todo iba a cambiar y se iba a oscurecer otra vez el paisaje, porque ya dijeron, bueno, pues ya hay que llevar a mi hija al quirófano. El señor Eric se fue ahí con ella, yo estaba ahí, seguía con mi computadora, mi caramel macchiato, hagan de cuenta ustedes un champurrado, y ahí estaba yo, y yo esperando que me dijeran, ya nació y ahora vaya a ver a su nieta por un cristal, mi amor, te pareces a tu abuelo, qué bonita, ¿no? Yo estaba con eso cuando de repente nos dan la noticia. La niña se había ido a urgencias, pero urgencias de a de veras, porque al momento de nacer, ustedes ya lo han escuchado, su aorta que debió extenderse se dobla, la niña no tiene oxígeno, pinta de un color azul y el cardiólogo dice, la niña tiene que ser operada. Ya, lo más que podemos esperar es mañana al amanecer. Nos informan que la niña tenía que ser llevada al Hospital Español, a quienes siempre agradeceré todas sus atenciones, en una ambulancia, pero en ese momento, porque el hospital, que era de prestigio, se nombraba incapaz de atender a la niña, ¿sí? Se reconocía incapaz. Entonces, tiene que ser trasladada porque aquí no podemos atender eso. Yo recuerdo que así literal todo se oscureció. Yo recuerdo esas horas como si fueran sombras. Y obviamente el famoso librito que estaba escribiendo, ¿qué creen que pasó? Por ahí se quedó. Ni siquiera apagué la computadora, de así de turn off, no. Simplemente bajé la tapa y nunca más la tomé en muchos días. ¿Ven? Porque empezó todo ese drama. ¿Qué me enseñó ese momento? Que esto que estamos hablando no es algo que ya vivimos, es algo que puede aparecer en cualquier momento. Es decir, que podemos de pronto en algún área de nuestra vida, emocional, económica, de salud física, en cualquier área, nuestra vida puede quedar de pronto desierta, sola, abandonada, como un yermo, como dicen en México, espérenme, como un baldío, pero no solo eso, sino un baldío, un yermo que además fue lastimado, fue herido.
Una diferencia entre un terreno abandonado y un barbecho es esta. El terreno abandonado no tiene nada. El barbecho no solamente no tiene nada, sino tú juras que nunca volverá a tener nada. No solamente está abandonado, está herido, está destruido. Y hay una gran diferencia entre decir, no tengo, pero puedo tener mañana. Hay una gran diferencia entre decir, no tengo, pero el Señor me puede suplir, y llegar a decir, no tengo y sé que nunca voy a tener. No tengo y creo que ya nunca lo voy a lograr. La diferencia entre una y otra tiene una palabra, se llama frustración. Nosotros la usamos a veces a la ligera. Decimos, me siento frustrado, o decimos, a mí me parece que estás viviendo frustración. Pero cuando la frustración es verdaderamente frustración, significa que tú te has convencido de que ya nada es posible. ¿Por qué? Pues por lo que te han estado informando los fracasos. Uno, otro. Y entonces tú estás en un barbecho. Espero que quede claro. El Señor dice, Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Pero nunca vayan a olvidar la diferencia entre un baldío, un yermo, decimos en España. Entre un baldío y un barbecho, la diferencia no es lo solitario del lugar. La diferencia es que el barbecho, además de solo, abandonado, está herido, está lastimado, han crecido cardos, espinos, han crecido ortigas, mala hierba. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo llegar a un terreno y decir, mira, pues aquí no hay nada, que decir, mira, aquí no hay nada y por lo que se ve, nunca habrá nada. Es decir, la tierra se destruyó, la tierra se maldijo, la tierra ya nunca servirá. Esa condición, ese es un barbecho. Y Dios dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. En otras palabras, Dios nos está diciendo, y esa es la clave, tienes que aprender a encontrar lo que los demás no ven. Dios nos ha dado bendiciones aún en esos barbechos que muchos de nosotros no vemos. Dos personas marcaron mi vida desde que era un niño. Por supuesto, mi madre. Un día escribí un poema que se llama Mi libro sin letras, y creo que ese poema retrata a tu papá, a tu mamá, a tus abuelitos. El poema dice, hay un libro sin letras que me ha enseñado más que todas mis maestras. No me enseñó a multiplicar, es cierto, pero sí me enseñó que Dios multiplica nuestras fuerzas. No me enseñó a leer como hicieron luego otras maestras, pero me enseñó a leer en mi corazón esperanzas y grandezas. Cuántas cosas me enseñó, cuánto amor y cosas buenas. Aquella mujer que a los ojos del mundo quizás no era más que un libro sin letras. Para muchas personas, las bendiciones que Dios nos ha dado pueden parecer poca cosa. Y algunos de nosotros, aún de manera ingrata e injusta, llegamos a veces a decirlo. Oh, no, que yo hubiera tenido un padre así tan rico como el papá de fulana. Oh, que mi papá hubiera sido ese hombre de negocios. Pues sí, parece como que hubiera sido más fácil la vida, pero ese no fue tu papá. Y sin embargo, tu papá, tu mamá pueden haberte dado
mayor riqueza que la que da un hombre rico, un hombre con recursos. Porque, por ejemplo, te pudo haber dado una esperanza que no se mueve de tu corazón en medio de cualquier adversidad. Un ejemplo de esfuerzo y de valor para entonces hacer proezas. Pero si tú no sabes reconocerlo, pues va a ser muy difícil tu vida. El tercer texto que van a escribir es Segunda de Corintios 6:10. Segunda de Corintios 6:10. Allí dice la palabra de Dios así: como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda de Corintios 6:10. Esas fueron palabras del apóstol San Pablo. Él reconocía que vivía como un pobre, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. La segunda persona que marcó mi vida fue mi abuelita. Era una mujer preciosa. Nos llevaba a la iglesia. Ella fue el instrumento de Dios para que se sembraran en mi corazón las primeras palabras del Señor. Pasaba por todos nosotros, mis primos, mis hermanas, y nos íbamos como elefantitos tomados de la mano, y allí iba mi abuelita con nosotros. Llegábamos a la iglesia, disfrutábamos las enseñanzas, y al salir a veces la convencíamos de que nos comprara un chicharrón. No sé si ubican lo que es. Hagan de cuenta como una tabla, una superficie, pero de chicharrón. En serio, digo una superficie porque es plana, como una hoja de triplay chiquita. Y en mis tiempos, ¿ya se están imaginando el chicharrón? El de la calle, ¿eh? No chicharrón para hacer taco placero. No, es como un lienzo. ¿Sí ubican? No sé si hay, no he visto en Santa Fe. Pero bueno, no, es que también depende de dónde andas. Entonces te ponían el chicharrón y no le ponían más que dos cosas en mis tiempos: crema. Una crema que nada más te encomendabas a Dios, porque parecía resistol o sabrá Dios qué cosa. En verdad, fíjense cómo Dios usa todo para que lo busquemos, porque ahí decías: ay, Señor bendito, protégeme y guárdame, encomiendo a ti mi camino, confío en ti y tú harás. Salmo 37:5. Te salía del alma, en serio, cuando le echaban ese resistol. Y luego una salsa que era pura agua. No era de marca, era como un cucurucho que traía ese señor ahí, de plástico, y traía ahí la salsa y nada más le echaba, y eso era todo. No, ahora hacen unos que a mí me confunden. Me dijeron el otro día es que son chicharrones gourmet. Ándale pues, de veras lo que es que empiezan a importar maíz, hasta los chicharrones ya son gourmet. Le digo, ¿pero qué le ponen? Me dice, primero col. Ah, caray. Y luego aguacate. Eso sí, no crean que del bueno, del criollo, sino uno como chino, pagua creo le dicen, que sabe entre aguacate y manzana, sabrá Dios también. Ya no sabe uno ni lo que come. Y entonces le ponen aguacate y ¿saben qué más? Eso fue lo que más me impactó. Cueritos. ¿Quién ha comido eso? ¿Sí? ¿Se les antoja? Bueno, ese era el propósito. Sí, no, es que aquí es subliminal la cosa. Si yo logro antojarlos, ahorita vendemos pozole. Y si vendemos pozole, hay ingresos para la construcción. Bueno, entonces, así. Pero el de mi abuelita, el que nos compraba, no existía, eso de los cueritos, no.
En mis tiempos todo era la pura cremita esa que parecía resistol y tu salsa, ¿se dice salsa? Chile así en agua con chile piquín. Ay, qué rico. Y mi abuelita nos compraba, ¿no? Pero había un momento en que nos decía, bueno, pues ahora, para que bajen el chicharroncito y hagan hambre y lleguen a comer a la casa, nos vamos a ir caminando. Nunca nos dijo, dragones, ¿saben qué provocaron? Que ya no tenga dinero, y que ahora como pobres vayamos caminando por la calle porque no tenemos dinero. Nunca dijo eso. Nos enseñaba que la vida es bella. Y entonces pintaba, embellecía el dolor y nos decía, nos vamos caminando a ver quién gana. Y convertía en un juego la caminata. De aquí a donde acabe la calle, no se bajen de la acera por ningún motivo. A ver, corran. Y como niños te echabas una, otra, 3, 5 carreras. Había dolor por la pobreza, había conciencia de que ya no tuvimos para el camión, había el dolor de que tuvimos que escoger o chicharrón o autobús. No había eso. ¿Qué había? La alegría de ir comiendo un chicharrón, sobre todo cuando se te quedaba la crema aquí arriba, como bigotes. ¿A quién se le quedó la crema así? Y la lengua salía como de serpiente. A limpiar la crema, ¿no es cierto? ¡Ah, eso era riquísimo! Y esos regalos los tuvimos en nuestros padres, en nuestros abuelos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. La palabra de Dios nos enseña que Gedeón necesitó escuchar que aunque él era un pan de cebada, sin embargo, con la gloria de Dios, con su presencia, con su bendición, él iba a tener la victoria. Fíjense cómo Dios nunca disfrazó la realidad. Fíjense cómo Dios nunca le dijo mentiras dulces. Vean cómo no le dijo a Gedeón, Gedeón, tú eres un pan de trigo. Tus ojos te engañan, Gedeón. Eres riquillo. Tu origen es de la nobleza. Eso no era cierto. ¿Qué era lo cierto? Lo cierto es que él era el más pequeño de la familia más pobre de Manasés. Eso era cierto. Lo cierto es que mi abuelita o nos compraba el chicharrón o nos llevaba en el camión. Lo cierto es que su monederito solo tenía unas cuantas monedas. Eso es lo cierto. Pero si eso cierto se queda en tu corazón sin Dios, eso cierto te destroza. En cambio, cuando tú piensas, Gedeón era un pan de cebada, la verdad sí era corrientito. Y la verdad sí era el más pequeño de la familia más pobre de Manasés. Pero ¿quién estaba con él? El Señor. ¿Y qué hizo que soñara ese joven y le contara al otro? Que había soñado que un pan de cebada descendía y golpeaba el campamento de los madianitas. Y cualquiera pudo haber dicho, oyendo el sueño, un pan de cebada. El pan de cebada es el pan de los pobres. El pan de cebada es el pan corrientito. El pan de cebada es la persona que no tiene una cultura. ¿Cuántas personas sin una cultura, sin una riqueza, sin una clase, sin embargo nos han bendecido la vida de nosotros,
nuestros logros, nuestras satisfacciones, vinieron por generaciones de mujeres y hombres que eran panecitos de cebada, que fueron ignorados, que fueron marginados, que tuvieron que tomar cualquier empleo. Mi mamá nos decía siempre cuando éramos niños, presumiendo a su papá, nos decía que mi abuelo se dedicaba a construir autopistas. Nos decía, la autopista de Morelia a Toluca la hizo tu abuelo. Y yo corría a presumirles a los demás niños del townhouse de la vecindad. Corría a presumirles, mi abuelo hace carreteras. Pasaron muchos años para que yo supiera que él era un peón. Y sí hacía carreteras, pero bajo un implacable sol y solo extendiendo el asfalto, el concreto. Ahora que lo entiendo, no me decepciona, me enorgullece saber que en mis venas corre sangre de un humilde trabajador que en aras de su familia, en este caso de mi madre, trabajaba bajo el implacable sol como un peón en una autopista. Esa sangre va dentro de mí y es una riqueza. Y es una riqueza mayor, porque a veces el implacable sol también a mí me dobla. Y no me refiero solo al sol propiamente, que por cierto pega duro por aquí, ahora que he estado acá de visita con ustedes, sí les pega duro aquí en Cuautitlán Izcalli el sol, Yo no me refiero solo al sol físico que sí nos agobia, me refiero al peso de circunstancias, de momentos difíciles, de épocas duras. Y cuando me pega y ya siento que las piernitas se me doblan, siempre pienso, aquí en estas venas, Dios me dio una riqueza. Corre la sangre de un peón de la autopista. ¿Se imaginan cómo eran de fuertes esos hombres para estar paleando la tierra? No sé si los han visto alguna vez en algún freeway, cuando van ustedes viajando y han visto ahí al lado a los trabajadores en la autopista, y uno piensa, esos hombres con el puro sol que hace sería suficiente para que cayeran desmayados, ¿no? Y ahí están y se ven sus pieles brillantes del sol que les ha quemado. Saben, ahora me siento orgulloso, digo, así era mi abuelo, y por lo menos algunas gotitas de esa sangre están aquí. Y entonces le digo, Señor, lléname de fortaleza. Entonces le digo, Señor, hazme creer lo que tu palabra promete en Job 8:7, que aunque mi principio haya sido pequeño, mi postrer estado será muy grande. Dios tiene pan en el barbecho de los pobres. Dios no necesita un empujoncito, Dios no necesita una manita, Dios no necesita que, bueno, mira, te quiero ayudar, pero digamos que tu tierra por lo menos la tuvieras desierta, pero no dañada. Ese no es Dios. Dios puede tomar la condición que sea, no solamente una tierra desierta, no solamente una tierra abandonada, sino una tierra herida, una tierra lastimada, y su mano bendita restaura todas las cosas. Para Dios no hay imposibles. Por eso Él dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Solo hace falta que no abandonemos, que continuemos, que luchemos, que no nos rindamos. Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas.
Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos ha dado bendiciones. Nosotros no lo vemos. En los barbechos, lo que miran tus ojos es abandono y destrucción. Lo que Dios está haciendo es una revitalización de la tierra. Lo voy a explicar más claro así. Si tú echaras a un baldío jitomates, así digamos, pedacería, ¿no? Si tú echaras algunas otras verduras a un periódico, si tú echaras cartones, pues parece un basurero. Pero Dios es tan grande que cuando cae la lluvia, empieza a producir el Señor que en medio de todo eso se genere moho. Tú dirás, ¿de qué sirve el moho? Permíteme. Deja el Señor que se forme cieno y dirás, ¿de qué sirve el cieno? Pero eso comienza a producir un ecosistema y comienza a generar vida y comienza a crear un ambiente diminuto, invisible, de vida que se está gestando y vida que Dios la va convirtiendo en nutrientes. Y aunque tú y yo no lo entendemos, cómo Dios puede producir del dolor la victoria, cómo el Señor puede hacernos aprender y forjarnos en medio de las cosas difíciles. Lo triste no es vivir situaciones dolorosas. Lo triste es no aprender de ese tiempo y de esas situaciones dolorosas. Quiero preguntarles, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tuvieron un maestro o una maestra que te hizo sudar la gota flaca, la verdad? Que hizo que temblaras el día del examen, que te regresó una y otra vez un trabajo de investigación, pero que si te lo encontraras en el mall, en el, ¿cómo le dicen? La plaza, ¿no? Si te lo encontraras en el mall, irías a saludarlo y a decirle, prof, muchas gracias, porque aunque fue muy duro, aprendí, ¿cierto? Como en una clase de inglés. No sé si batallaron con eso. 1, 2, 3, pero el 4 como que se atoraba. ¿Nunca se les atoró el 4? Y decía uno, pero ¿por qué? Porque soy tu maestro, así que tú lo aprendes. No, y es que también el idioma tiene cosas que yo no puedo entender. ¿Dónde encuentras al 9? ¿Dónde está el 9? No está. ¿Por qué? Porque el 7 se lo comió. Sí, cuenten. 7, 8, 9. ¿Qué quiere decir eso en inglés? Que el 7 se comió al 9. O sea, yo de chiquillo tomando clases de inglés en el Francés Hidalgo Campus Peralvillo, pues sí analizaba el lenguaje y decía, Miss, pero ¿de dónde saco el 9? Si ya se lo comió el 7. Decía, ¿por qué dices que se lo comió? Cuente. 7, 8, 9. Me decía, voy a orar por ti. Que Dios te bendiga mucho, chiquillo. Bueno, entonces, no, pero ya hablando en serio, hay muchas cosas que nos han lastimado mucho, que nos han marcado, pero lo único triste,
sería si no te han enseñado. Porque bien decía Cicerón, el que no aprende de su historia está obligado a repetirla. Y sí es cierto. Lo importante es qué nos ha enseñado Dios. Vean este ejemplo, hablando de Andrés, dice en la penúltima lectura de la hoja de mensaje: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, ¿qué le respondió? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esto ya lo predicamos. Si ustedes me dicen, ay, no me ha tocado, pues tampoco vienes. Un saludo cordial. Entonces se han perdido algunos apóstoles, ¿no? De Felipe ya hablamos, pero ahora quiero que vean el verso 8. Dice, uno de sus discípulos. A mí me encantan los detalles que tiene la Biblia a nivel de lenguaje, la precisión. Uno de sus discípulos, como diciendo, pues uno de ellos. Que se llamaba Andrés. Por cierto, era hermano de Simón Pedro. Aquí se ve la razón por la que dice la Biblia uno de sus discípulos. A Andrés le tocó un problema muy grande. ¿Saben cuál? El que vivió junto a un gigante que se llamó San Pedro. En Roma, la basílica se llama Basílica de San Pedro. No se llama Basílica de San Andrés. No, porque Andrés era solamente el hermano de Simón Pedro. Fíjense que cuando yo era jovencito y no conocía aún al Señor, tenía 18 años, entré a trabajar a Ford Motor Company. Y entonces tuve un amigo que era mi compañero de trabajo, joven también, yo tenía 18, el güero yo creo tenía unos 20. Así le decíamos, el güero. En verdad, no exagero. Y además ya no sé dónde vive, así que ni me pidan datos. Pero se parecía mucho a Luis Miguel. Y yo recuerdo al güero, que era mi gran amigo, pero eran los años en los que pues uno buscaba novia. Y como el güero siempre andaba conmigo, nunca me veía más feo que junto al güero. Sí, si me agarras solito en el desierto de Sonora, dices, pues no está tan feo el pastor. Pero si te paras junto al güero, ¿cuándo te ves más prietito que junto a un güerito? ¿Cuándo te ves más chaparro que junto a un grandote? ¿O no es cierto? Pues sí. Pero era mi amigo, así que seguíamos hasta que pues pasaba el tiempo y pues yo no veía nada. Las chicas cuando entrábamos me miraban. ¿Pero saben por qué? Porque el güero estaba atrás. Y yo ensayaba mi mejor sonrisa. Hasta que ya veía que sus ojos, perdón, pensé que me estaban mirando a mí. Un día hablé con el güero y le dije, güero, tal como Abraham y Lot, tú para un lado y yo para el otro. Porque si yo sigo junto a ti, me voy a quedar a forrar himnarios. Así que entonces, y ahí nos despedimos. Yo recuerdo su sonrisa del güero. Ay, no digas eso. Es tan cómodo. Siempre los que están arriba, ¿cómo nos dicen? Ay, por favor, no es para tanto.
No es para tanto. Pues si no es para tanto, porque tú no estás abajo. Pero abajo se siente duro. ¿Pero por qué les dije eso? ¿Qué? Ah, ya. No es que sí se me... Dije, ¿y es el güero que salió? Ah, ya me acordé. Porque Andrés era hermano de Pedro. Y Pedro era el gigantón. Y Andrés era uno de sus discípulos. Uno de los apóstoles. ¿Cuál? Andrés, el que era hermano de Pedro. ¿Ven? 3 referencias para poder llegar a él. Nunca han vivido así. Soy el primo de fulano. Ah, me hubieras dicho, pásale, bienvenido. ¿Ven? Eso es duro. Pero él tenía una riqueza muy especial. ¿Se acuerdan que no tenían para darles de comer? ¿Se acuerdan qué dijo Felipe? Pues 200 denarios de pan, tanto dinero, 8 meses de trabajo, no alcanzarían para darles un pedazo a cada persona. Andrés no sabía que él tenía una virtud maravillosa. ¿Saben cuál era? Él sabía buscar con fe y encontrar pequeños recursos. Tú me dirás, ay, pero pequeños, pastor. Las situaciones que estamos enfrentando son muy grandes. ¿Y qué crees? Que un día vas a encontrar la respuesta grande a tus problemas grandes. Tal vez nunca las vas a encontrar así. Tal vez lo que vas a encontrar son pequeñas bendiciones que si las concatenas, si las sumas, se convierten en una gran bendición. Tal vez es así. Ellos necesitaban pan para darle de comer a tanta gente. ¿Qué necesitábamos? Alguien que dijera, yo tengo una gran visión, pastor, yo soy una persona de grandes soluciones. Déjeme buscar 200 camiones llenos de pan, porque yo no veo cosas chicas, pastor, yo veo grandes cosas. ¿Han oído eso en el lenguaje de hoy? ¿Han oído eso? Yo veo grandes cosas y yo voy a buscar 200 camiones para darle de comer a estos. Algún otro apóstol le hubiera dicho, ni busques camiones porque todavía no los inventan. Ah, ¿no? Bueno, 200 burros cargados de pan. Hay personas que se jactan al hablar así de tener una gran visión. A veces lo que tienen es una gran ingenuidad. A veces lo que tienen es una gran soberbia. Si Dios así te respondiera, bendito sea su nombre. Si un día tú levantas la vara y el mar se abre, bendito sea su nombre. Pero también su nombre sea bendito si en ese río por cruzar el Señor te hace ver pequeñas piedras, que si te apoyas en una chiquitica y en otra chiquitica de esas piedritas, capaz que cruzas el río. Dios te permita también alabarlo por lo poco, porque si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. ¿Qué virtud tenía Andrés? La virtud de encontrar, primero buscar con fe y segundo encontrar pequeños recursos que al final fueron muy grandes. De hecho, así encontró a Pedro. En la última lectura se ve cuando Andrés conoce a Jesús. ¿Saben por qué Andrés conoció a Jesús? Porque fue a buscar a Juan el Bautista. Fíjense cómo siempre en su vida, buscando lo poco, encontró lo mucho. Ustedes dirán, pero es que no me gusta, pastor. Buscar lo poco es conformismo. Depende. A veces buscar lo poco es la verdadera grandeza de un corazón. Andrés quería encontrar la bendición de Dios y en ese momento lo que tenía enfrente era Juan el Bautista. Y no lo digo como denostando a Juan el Bautista, lo digo como diciendo que no se esperaba a encontrar un día al Mesías. Él daba pasos,
Y decía, tal vez un día encuentro 200 camiones cargados de pan, pero ahora lo que tengo frente a mí es un niño con 5 panes de cebada, el pan de los pobres, y 2 pececitos. ¿Y saben qué hizo con el niño? Le dijo, ¿te gustaría ayudar? El niño le dijo, sí, vente. Y llegó con Jesús. Véanlo ahí en San Juan 6:9. Cuando le dijo al Señor Jesús, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Andrés bien contento. Y de pronto, yo me imagino que vio la cara de Pedro. Ay, ¿y eso qué? ¿Crees que eso soluciona? Necesitamos mucho más. Yo creo que vio la cara de Mateo el publicano. Ay, ¿y eso qué es? Gran noticia. 5 panes de cebada, del pan de los pobres, y 2 peces. ¿Y crees que te vamos a celebrar? ¿Y crees que vamos a alegrarnos? ¿Nunca te ha pasado en tu vida que tú llegas bien contenta con tus cuñadas, que ya ves cómo son? Les tengo una buena noticia. Y te dicen, ¿te dieron el crédito? No. Bueno, todavía no. Pero la buena noticia es que me recibieron la solicitud. Ay, ¿y por eso te alegras? Te falta visión. ¿Te conformas con lo poco? No, no necesariamente. Tal vez no se conforma con lo poco, pero sí valora lo poco. Y si en lo poco eres fiel, el Señor te pondrá en lo mucho. Eso es importante. Y esas personas aguafiestas hacen que nos pase lo que le pasó a Andrés. Léanlo. Llegó bien contento. San Juan 6:9. Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y al ver la cara de Pedro, al ver la cara de Mateo, ay, gran noticia, tuvo que decir más. ¿Qué es esto para tantos? En la vida, más de una vez, vas a sentir que tus recursos no son suficientes para el tamaño de tus necesidades. Aún el Señor Jesús lo sintió. ¿Quieren saber cuándo? Cuando dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Cuando Jesús dijo eso, estaba diciendo, en mi propia vida, mis recursos son pocos y las necesidades muy grandes. Habemos quienes estamos como el barbecho, no tenemos nada. Habemos quienes tenemos, pero no lo suficiente. Y a veces siempre sentimos eso. ¿Qué es esto para tantos? Les apuesto a que Andrés dijo eso por la cara de Pedro y de Mateo. Cuando estemos en el cielo me recuerda. Y buscamos a Andrés. En serio, lo buscamos allá. Y le preguntamos, Andrés, ¿por qué de esa alegría de haber encontrado a un niño? Encontré un niño que tiene 5 panes, bueno, sí de cebada, corrientitos, pero como sea, y tiene 2 pececillos y él está dispuesto a darlos. ¿Por qué cambiaste de esa alegría? Bueno, sí, pero ¿qué es esto para tantos, verdad? Les apuesto, aunque no sé cómo se paguen las apuestas en el cielo, porque ya no vamos a andar cargando dinero, pero de alguna forma, pero les apuesto a que nos diría Andrés, sí, fue la cara de ellos. Va a haber caras en toda la gente. Tú puedes estar muy contento porque ya hiciste la solicitud y otros, ay, ¿y eso qué es? Eso no es nada. Valora eso poco y sigue, no lo olvides, en Dios haremos proezas, y proezas significan cosas que demandan valor y esfuerzo y valor.
Salmo 60:12. En Dios haremos proezas. A veces la gente dice, proezas es como una gran conquista. Proezas es como un gran triunfo. Sí, pero técnicamente en el lenguaje español, para que sea proeza, estrictamente hablando, tiene que haber implicado valor y esfuerzo. No te dejes de esforzar. Andrés sí se chivió, del griego chibus, sí se chivió y dijo, pero ¿qué es esto para tantos, verdad? El Señor no le contestó. ¿Saben qué hizo? Hizo recostar a toda la gente boca arriba. ¿Para qué creen? Y esa es una idea mía, para ver las panzas y calcular. ¿No? Bueno, no dice la Biblia eso, pero yo digo, ¿para qué los recostó? Pues para calcular panzas. Si aquí veo panzas, entonces digo, ay Señor bendito, multiplica mucho, porque me vinieron muy panzones, ¿no? Bueno, eso es broma, pero sí el Señor hizo recostar a la gente. ¿Y saben? Ya que estaban recostados, el Señor alzó los ojos al cielo y bendijo a Dios y comenzó a hacer el milagro, uno de los más grandes de la historia: multiplicar los panes y los peces. Pero ¿dónde comenzó el milagro? ¿Saben dónde comenzó? En un corazón que no vio la necesidad y dijo, no puedo. En un corazón que buscó entre lo poco, que buscó en el barbecho, en esa tierra herida, lastimada. Un barbecho, para ser tal, debe al menos haber sido abandonado por 2 o 3 años. ¿Se imaginan cómo está esa tierra? No darías $1, bueno, aquí $1 por ella. No lo darías. Andrés sí. Andrés diría, en el barbecho de los pobres hay bendición. Cuando vio al niño con su itacatito, con sus panecitos y sus peces, se acercó. No vio, bueno, aquí hay un niño, pero ay, olvídalo. No, es que nuestra necesidad es muy grande. Eso no sirve. Claro que sirve. Dios multiplica lo poco. Estamos aquí, tuvimos educación. ¿Saben por qué? Porque hubo una abuelita que en lo poco, un abuelito que en lo poco fue fiel y proveyó a una familia. Y tus padres tuvieron un poco de mejores condiciones. Y ahora tú y yo y nuestros hijos ya tienen mejores oportunidades. Dios bendice lo poco. El Señor vio a Andrés y dijo, siempre Andrés, siempre encontrando lo grande en lo poco. Así invitó a Pedro. Hallamos al Mesías. Y Pedro, vamos allá. Hallamos, ¿por qué? ¿Por qué lo pudo hallar? Porque lo buscó en Juan el Bautista. Luego, cuando Juan el Bautista le dijo, Él es el Cordero de Dios, Andrés fue detrás de él. Y dice la palabra que el Señor iba caminando y él fue siguiéndolo. Andrés no dejó de buscar. Y el Señor dice en su palabra, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Es fácil decir, Señor, yo también quiero hacer proezas. Pero el Señor te dice, entonces no dejes de buscar. Señor, pero ¿dónde busco? No hay más que tierras abandonadas y heridas. Y el Señor te dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. No dejes de buscar.
Y aunque encuentres un niño con 5 panes de cebada y 2 peces, corre contento y di: Señor, bendice esto poco. Y el Señor multiplicó y multiplicó, tanto que recogieron hasta lo que sobró. ¿Saben en cuántas canastas? En 12. ¿Y saben por qué? Porque de esa manera Dios estaba diciendo: yo voy a bendecir a todo mi pueblo sin hacer acepción de personas, a las 12 tribus de Israel, a los 12 apóstoles que nos representan a nosotros. Yo te invito a orar y dile: Señor, tu palabra ha hablado a mi corazón. Ayúdame a mirar en un barbecho abandonado, herido, destruido, que tú puedes, Señor, desde allí revitalizar una bendición para mí. Ayúdame a buscar con la humildad de Andrés, hurgando entre lo poco, buscando aún entre los niños desamparados y alegrándose por encontrar 5 panes de cebada y 2 pececillos. Dile: Señor, hazme creer que aunque mi principio haya sido pequeño, mi postrer estado será muy grande, porque tú, Señor, bendices al que es fiel en lo poco. Dile: Señor Jesús, yo necesito esa fe, esa esperanza, esa convicción para hacer proezas con valor y con esfuerzo y con valor. Por eso, Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Dile así: dile: Señor, tu palabra dice que tú estás a la puerta de mi corazón llamando, que si yo oigo tu voz y abro la puerta, tú entrarás a mí. Dile: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias por tu palabra.